Bueno, buenas noches a todos. Quiero dar comienzo a este webinar de técnicas centrípetas de principios y aplicaciones con el doctor Rodrigo Álvarez, que es un gran amigo y un excelente colega de Curitiba, Brasil, un rinólogo ya exponente a nivel Latinoamérica, eh, que, que fue discípulo del gran profesor Felipo ahí en Sao Paulo en el Instituto Felipo. Bueno, esta es una fotografía de cuando nos conocimos, de cuando lo conocí a Rodrigo. Tuve el honor de conocer a todos estos brasileros que la rompen en endoscopía, que son unos cracks increíbles, que son el doctor Andrés Felipu de Sao Paulo, el doctor Alexandre Puña de Río de Janeiro, y el doctor Rodrigo Álvarez y Jan Silonki, ambos de Curitiba, que trabajan juntos. Y bueno, esta es la primera foto que nos sacamos, que nos conocimos ahí en Rino, Chile, en junio del año pasado. Sí, Este, junio del año pasado, que bueno, ahí empecé a entablar una gran amistad con nuestros compañeros brasileños. Después, eh, compartimos mucho en Quito, en Ecuador, en diferentes congresos, hasta que hace un par de semanas tuve el honor de haber sido invitado por Rodrigo, por Jan Silonki, al curso de perfeccionamiento en cirugía endoscópica nasal en Curitiba, en un sanatorio otorrino Curitiba, y en un centro de entrenamiento que se llama Escola Encino, con parte teórica y parte práctica, que fue la verdad excelente. Rodrigo tiene una capacidad docente que de verdad me llama la atención. La otra vez le agradezco un montón porque el martes, un par de días, hice un draft y me explicó cosas que no tenía muy claro, y la verdad que me facilitó mucho la vida. Y como ven, es un excelente disector, es un gran anatomista, es muy seguido en Brasil, es gente que está formando muchas escuelas. Eso es muy importante para la especialidad, que encontremos estos puntos en común y que podemos transmitir. Y creo que Rodrigo es alguien que eso lo encontró y se lo sabe transmitir muy bien. Eh, Sobre el doctor, un poco más específico, eh, no tan formal, él es especialista en otorrinolaringología e hizo un fellowship en rinología y base de cráneo en el Instituto Felipo en Sao Paulo, Brasil. Actualmente es jefe de servicio de rinología y base de cráneo del Hospital Angelina Carrón en Curitiba, Brasil. Y es editor del libro de técnica centrípeta del profesor doctor Alexander Felipe. También es coautor del libro, tiene capítulos escritos y ayudó muchísimo al desarrollo del libro. También es un gran docente, un gran expositor. Cualquier cosa, acá les dejo el contacto para los que se quieren comunicar con él para tener más información sobre los cursos que hacen, sobre las charlas. Realmente la experiencia que tuve fue excelente. Recomiendo a todos que hagan ese curso de función, es increíble. La calidad del lugar, la calidad de los docentes, la buena onda y la buena predisposición que tienen todos los docentes es admirable. Así que, Rodrigo, sin más que hablar, te agradezco un montón de que estés acá. Así que, muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar acá con usted. Sabes que nosotros nos quedamos muy gran amigos y para mí estar acá invitado por usted es un honor muy grande. Gracias por las fotos, que usted siempre saca las fotos, entonces para mí esto es... bueno, después sirven para estas cosas, Sí, para... es muy bueno, gracias. Entonces yo fui, como Carlos ha dicho, yo fui un aprendiz del doctor Filipo. Después que fui a São Paulo a hacer el fellow en Instituto Filipo, me cambió mucho la manera que yo trato las patologías del senos paranasales. Entonces, siempre que soy invitado a hablar de algo que tengo un tema un poco más libre para decidir lo que yo voy a hablar, yo siempre tento explicar un poco lo que fuera para mí la mudanza, cómo cambió mi manera de entender los senos de la cara y cómo aplicar la técnica centrípeta para que sea un poco más sencillo de las personas aprender y cómo operar el seno de la cara. Entonces, yo hoy voy a hablar un poco, voy a echar mi screen acá. ¿Están viendo, mirando mi tela acá?
Se ve perfecto. Y después les recuerdo a todos que las preguntas que quieran hacer las escriben en el chat y después las vamos a discutir. Un segundo acá que está faltando un R acá. Pronto, perfecto. Entonces, como he dicho, soy Rodrigo Álvarez de Curitiba. Acá están mis contactos, tanto en mi email que pueden mandar las preguntas, cuanto la parte de Perdón, Instagram también. Rodrigo, no se ve en pantalla completa. Se ve la ventana del PowerPoint. Ah, no se ve la parte de... La pantalla completa no. déjame share screen again. Un segundito acá. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Eh, entonces es un honor estar acá. Hablar un poco de la técnica centrípeta, yo voy a hacer un poco de la parte inicial del principio de la técnica centrípeta, de cómo nosotros abordamos el seno de la fase y por qué que es tan importante entender un poco más de la técnica y de todo que el doctor Filipo siempre nos habla. Y después yo voy a separar creo con 5 o 6 casos donde tente demostrar cómo aplico la técnica centrípeta en diferentes situaciones y por qué utilizo esto. Entonces, déjame ver por qué no se pasa. Acá entonces, como Carlos ha dicho, yo participé de la escrita del libro del doctor Filipo, de la técnica centrípeta. Aún no hemos hecho esto en español, pero estamos en el proceso de traducción para tener el libro en español, para que todos tengan facilidad de entender un poco más. Pero está escrito con palabras simples, entonces creo que mesmo en portugués tiene bastante imágenes, es un libro que está muy didáctico, es un libro solamente de la parte de la cirugía del timoides, que para el doctor Felipe, para mí, es la parte más importante cuando vamos a hablar de la cirugía del senos de la cara, principalmente para sinusitis. Acá están mis maestros, doctor Alejandro Filippo, doctor André Felipe, doctor Alex, que estuve con ellos 2 años en São Paulo, y ahora también hago parte de la equipe también del Instituto Filippo que se espalha por todo el Brasil y toda la América Latina. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar la etimoidectomía, que es la parte más importante y la parte que nosotros más nos preocupamos en la cirugía? Cerca de 25.000 a 50.000 cirugías revisionales son realizadas por año nos Estados Unidos. Entonces, esto es un número muy grande. Imagínate que tiene que hacer quase 50.000 cirugías porque la primera cirugía no se quedó bien de la parte de la cirugía endoscópica nasal. Entonces, es una cosa muy importante. Eso te tiene un costo anual de dólares muy grande. Entonces, eso es muy importante. Y cuando se para pensar por qué esto está se realizando, vamos ver que tiene un punto específico de la cirugía que no es muy bien abordada, la técnica tradicional, y pela técnica centrípeta tenemos un mejor control de esto. Entonces, cuando vamos ver el fracaso quirúrgico que tenemos en la cirugía endoscópica nasal para la parte de sinusitis, tenemos una media de 25, 47, 23, 60% de fracaso de la parte de la cirugía para sinusitis. Esto es una cosa muy importante que tiene un promedio de 35%. Entonces, es un número muy grande. Entonces, casi un cuarto de las cirugías no tiene, más de un cuarto de las cirugías no tiene buenos resultados. Ese es un número muy expresivo y tenemos que tener cuidado cuando vamos a submeter a un paciente a una cirugía para sinusitis. Y principalmente, ¿por qué que se queda el fracaso cirúrgico en la parte de la cirugía de sinusitis? Debido a cedillas residuales, principalmente las cedillas residuales anteriores. Entonces, se observó que 73% de los pacientes no tuvieron una, un resultado completo. Eso es un número muy expresivo y cuando se mira por qué que no se quedó un resultado tan bueno, fue porque se mantiveram cedilhas residuales. E principalmente vendo outros estudos, se muestra que a recorrência de sinusite crônicas após a cirurgia de PES não é infrequente, principalmente na etimoidectomia anterior e posterior incompleta, é o principal causador disto. E quando observamos acá são alguns casos de cirugías que tienen Instituto Felipo. Estas son imágenes del Dr. Felipo, que se observen como las cedillas etimoidales anteriores en todos estos casos
que no se quedaron bien después de ter sido operado una, dos, tres casos até, operado 5 veces, las cedillas etimoidales anteriores siempre tuvieron presentes y necesitaron de una reabordaje por causa de esas cedillas. Mira como acá, las cedillas anteriores no fueron abordadas en su primera cirugía y por esto se quedó malo los resultados. Então, quando você vai estudar na parte da literatura onde estão na localização desse fracasso, uma grande palavra que se apresenta sempre é o recesso del frontal, o recesso del frontal. Todos esses estudos te mostram que as cirurgias que necessitaram revisão, o recesso del frontal não foram bem abordadas e por isso se quedou necessidade de uma nova cirurgia. Então, podemos observar que todos esses estudos, a parte do recesso frontal não foi abordada. Inclusive, no estudo de 1995, então não é uma coisa tão recente que estão falando agora. Tem mais de 30 anos que tem problemas na cirurgia e tem problema principalmente no recesso frontal. Pero o recesso frontal, como eu disse, não é uma coisa nova, não é uma coisa nova. Desde 95 tenho observado que esta é uma região de problemas para a cirurgia endoscópica endonasal, pero em 1921, então quase mais de 100 anos, Gustavo Killian disse que a parte mais anterior e superior do seno etimoidal, principalmente na parte de meatos médios, chama-se recesso frontal. Então, é uma coisa muito antiga que se quedou esquecida, esquecida se diz? Olvidada, que sí. Olvidada, sí, se quedó olvidada, gracias. Se quedó olvidada por muchos años y ahora están volviendo a hablar un poco más sobre eso. Entonces, la parte de receso frontal es una cosa muy antigua, que se olvidó, que, como dicen, fueron olvidadas y no fueron abordadas durante muchos años. Entonces, pero vamos a entender o que es el receso frontal. Acá tenemos una imagen anatómica. Creo que essa imagem de Bagatella, um anatomista amigo do Dr. Filippo, que observa acá, é uma fossa nasal direita com uma visão medial. Então, acá temos o número 1, seria a lâmina ascendente del seno del maxilar, del hueso maxilar. El número 2, el proceso uncinado. 3, la bula etimoidal. El 4, la lamela basal del conete medio. Acá el 5 es la placa de las conchas, que es una estructura que es la continuación del conete medio. Y el número 6, el seno esfenoidal. Esto acá en la parte más anterior y más superior del etimoides es el receso frontal. Pero ¿cómo se es la parte de la cirugía endoscópica tradicional? Las personas van para posterior, entonces hacen una oncifectomía, abren la bulla, abren después la lamela basal del conete medio y después vuelven para intentar abrir el seno frontal. Entonces mira cómo se ve solamente una abertura pequeña y se cree que está todo bien con la cirugía. Pero observen cómo anterior a esto todo, tiene una cedilla, una célula, una cedilla acá muy grande. Entonces, esto es la parte que tradicionalmente no es abordada en la cirugía tradicional. Entonces, por eso que nosotros siempre tentamos hacer una incisión anterior a esto para garantir que la parte más anterior del seno etimoidal sea contemplado en la cirugía. Entonces, mira acá, ¿cómo es la técnica tradicional? La técnica tradicional se dices que tiene que ir da parte medial para a parte lateral e de abaixo para cima. Então, é uma técnica que hace algo do tipo assim. Você vai se comendo as estruturas uma a uma hasta tentar identificar os limites. Pero, como se diz assim, não se sabe muito bem onde é o limite, porque não tem os limites da cirurgia no momento inicial. Se queda procurando o limite durante a cirurgia. E observen acá, esta es una disección de Sternberger que está en YouTube. Dr. Filippo siempre pone esa técnica acá. Y mira cómo es la técnica tradicional de la cirugía endoscópica nasal, que como se dice en la FES. Entonces, una fosa nasal derecha, observamos acá el proceso uncinado, la incisión es en el medio del proceso uncinado, se queda más proceso uncinado acá. Se tira uma parte disto, usa uma pinça, duas pinças, três pinças para abrir e retirar o processo uncinado. Depois se saca a buja etimoidal.
Depois vas para a lamela basal del cornete médio, se saca esta parte, abre o seno esfenoidal e depois vuelva para tentar abrir o seno frontal. Isso se diz que o seno frontal está aberto. Aqui se tem um pouco mais de retirada disto. E aqui se identifica o que se diz ser o seno frontal. Então, esta é a técnica tradicional. Pero mira como acá temos aún uma parte ainda do processo uncinado que não foi removido, e acá tem toda uma cedilha que também não foi removida. Então, isto se queda uma importante localização que pode se quedar mal a sua cirurgia, pode se quedar e se fechar isto acá, e toda a patologia se mantém na região do etimoides anterior. Mira, entonces acá, como era antes de hacer la operación y después de hacer la operación. Pero mira como todo esto acá se quedó aún aquí. Entonces, mira como acá tenemos cedillas, tenemos restante de proceso uncinado, y todo eso no fuera contemplado en la cirugía. Entonces, cuando hacen una técnica así, se mantiene una dependencia de la abertura que tenemos acá, de la distancia que tenemos acá en esa región. Y para nosotros no podemos depender de una distancia anatómica. Nosotros tenemos que hacer lo mejor para nosotros, para nuestros pacientes. Entonces, tenemos que tener una técnica que hacemos siempre todo lo mismo y no depender de la anatomía para hacer una técnica. Entonces, después de esto, cuando comenzaron a observar que teníamos muchas fallas cirúrgicas, donde muchos pacientes se quedaban malos después de la cirugía, comenzó a observar y comenzó a intentar hacer una clasificación para hacer una cirugía más amplia. Entonces definió el nombre Full House por Kennedy Walmond. Después que hicieron esa definición de Full House, decían que tenían que siempre abrir lo máximo que se fuera posible para abrir los senos de la fase. Entonces se preconizó hacer una etimoidectomía más amplia con abertura completa del seno frontal. Pero en este artículo no se dice cómo va a ser la intervención y ni cuál es la técnica, se dice solamente que tienes que abrir todo. Y cuando vas a hacer la técnica más amplia, tienes que sacar todo eso de manera también de la parte de inferior para superior, de medial para lateral. Eso se queda muy malo porque tiene muchas chances de hacer complicaciones, porque no tiene sus límites. Cuando nosotros no conocemos los límites, no encontramos nuestros límites, no sabemos nunca cuándo vamos a parar. Entonces, es más importante encontrar nuestros límites primero do que hacer una parte de procurar nuestros límites. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la técnica parcial para completa? Es solamente que hacen la retirada mayor de todas las cedillas, pero siempre de la parte de medial para afuera. Eso es lo que nosotros llamamos de centrífuga, porque salimos de la región del centro para la parte más externa, del medio para los bordes. Es lo mismo, de la parte parcial o completo, la técnica es la misma. Entonces, ¿cuál es lo grande problema de hacer la parte medial para os bordes? Porque quando não identificamos, não sabemos onde estão nossos bordes, que temos grandes complicações. Dentro do seno etimoidal não temos complicações nenhuma, porque é solamente aire e cedilhas. Pero se salimos de nossos bordes, que temos grandes complicações. Então, temos complicações orbitárias, podemos ter complicações intracranianas, como fístulas licóricas. Então, por isso que é muito peligroso, no tenemos nuestros límites bien definidos al principio de la cirugía. Un estudio nacional en los Estados Unidos demostró que 1% de los pacientes tenían complicaciones graves, como complicaciones orbitarias y complicaciones intracranianas. Esto dan casi 600 complicaciones por año. Eso es muy serio y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos operando nuestros pacientes por eso. Entonces, lo que se pasó es que en 1984, Dr. Filippo teve una brillante idea, esto cuenta esa historia muchas veces, que estaba a operar un paciente que tenía poliposis, ya tenía sido operado 3 o 4 veces y tenía que salir para tener un vuelo para otra ciudad. No me recuerdo muy bien cuál era la situación, pero tenía que hacer la cirugía un poco más rápida porque tenía algún compromiso después. Estaba operando y pensó, yo tengo que hacer esto de una manera más sencilla.
y pensó, ¿por qué yo no hago esto como si fuera una mastoidectomía, donde identifico primero mis bordos y después saco todo que está el centro? Y fuera donde tuve la brillante idea de hacer la técnica centrípeta. Entonces, desde 1984 que hace la técnica centrípeta, acá tiene un estudio que en julio de 2010 tenía 2.500 pacientes operados debido a técnica centrípeta y se demostró con este estudio que redució significativamente los riesgos de complicaciones. Entonces, esto fue revolucionario para la otorrinolaringología, pero como el doctor Filippo era el único que hacía y pensaba así, eh, teve que pelear mucho para que su idea fuera propagada. Hoy está muy claro que la técnica centrípeta o la realización de una cirugía más completa está muy bien más establecida y es lo más indicado principalmente en pacientes que tienen sinusitis crónicas. Entonces, la técnica centrípeta, ¿cuáles son los grandes marcos de la técnica centrípeta? La principal preocupación no es lo que tiene el centro del seno, del seno etimoidal, es sí los límites. Los límites son la preocupación. ¿Y cuáles son los límites? La órbita y la base del cráneo. Primero vamos a desecar los límites para tenermos el control de esto para después conseguir proseguir para los restantes. Y primero vamos a sacar las patologías o las cedillas después. Primero vamos a hacer los límites y después sacar la patología o las cedillas. Entonces la técnica centrípeta, primero encontramos nuestros bordos y después sacamos todo. Para hacer la técnica centrípeta tiene algunos pasos que yo voy a demostrar con imagen, después con disección y cirugía para usted. La primera cosa que vamos a identificar la técnica centrípeta es siempre la órbita y la base de cráneo. Entonces primero vamos a seguir la órbita, adentrar el seno frontal y después identificar la base de cráneo. Entonces, vamos ver acá. Acá tenemos la imagen que tenemos en nuestro libro. Esta es una fosa nasal derecha. Acá tenemos el proceso uncinado, la parte de la bulla etimoidal, acá del cornete medio. Y acá tenemos una estructura que para nosotros es muy importante, que la lámina ascendente del hueso maxilar. Acá que siempre nacemos nuestra incisión, porque si hacemos nuestra incisión acá, contemplamos toda el etimoides anterior que está acá. Entonces hacemos esa incisión, con la misma incisión subimos hasta arriba y ya identificamos la abertura del seno frontal. Yo voy a demostrar para usted después de la disección, es realmente muy sencillo hacer esto. Después que hacemos esta incisión, ya identificamos el seno frontal que está después de esto, acá. Vamos a abrir ese seno frontal siguiendo siempre la órbita y acá tenemos el seno frontal abierto. Y con la identificación del seno frontal tenemos otro parámetro anatómico para nosotros, uno de los más importantes, que es la base del cráneo. Entonces tenemos la órbita acá y la base del cráneo acá. Con eso tenemos toda la cirugía y todo el control de las principales estructuras que necesitamos. Después que hacemos esto, vamos a adentrar el seno maxilar, que está acá. Y mira cómo es la diferencia. O que hacemos acá? Solamente la parte, depois yo continúo la parte del restante. Acá tenemos el proceso uncinado. Acá es la incisión tradicional de la fez. Entonces, se hace una incisión acá para hacer la fez. La de gran diferencia es que nosotros hacemos la incisión más anterior. Con eso contemplamos todo esto que es el etmoides anterior. Después que identificamos esto, tenemos que seguir la base del cráneo y la órbita para para región posterior para remover la parte de las cedillas posteriores. Para eso tengo dos conceptos muy importantes que quiero pasar para usted, que es el ángulo blando y el ángulo duro. Cuando vamos a hablar de la base anterior del cráneo, principalmente en la región más anterior del etimoides, tenemos duas regiones muy importantes. Tenemos la región donde la base del cráneo se encuentra con la órbita, que nosotros hablamos como ángulo duro, porque acá el hueso es muy grosso, muy duro, muy espeso. Entonces, acá es muy difícil hacer fístulas ricóricas. Pero mira acá como este hueso se queda y se viene para región olfativa acá, y tiene un hueso muy delgado acá. Esto nosotros hablamos de ángulo blando, porque es muy sencillo hacer una fístula licórica acá. Entonces, siempre cuando estamos haciendo la cirugía y desecando la base del cráneo, nos mantemos más lateral posible, porque acá es una región que casi no hay maneras de hacer fístula, diferente de acá.
acá es muy más sencillo de hacer una fístula. Entonces mira como la dura madre acá, el hueso es muy más espeso, muy más duro acá do que acá. Por eso se pasa porque tenemos acá los filetes olfatorios que tienen que adentrar en la región del nariz y por eso la dura madre acá es muy chiquita y eso se queda una región muy sensible, muy frágil. Entonces esto es el ángulo blando y acá el ángulo duro. Entonces siempre que estás a desecar la base del cráneo, tienes que se mantener en la región más lateral posible. Y después vas para posterior hasta para retirar todas las cedillas etimoidales. Entonces acá tenemos la imagen, la misma continuación, tenemos la bula etimoidal acá. Siempre seguimos más lateral, abriendo la bula etimoidal, siguiendo, quebrando todas las cedillas etimoidales que están acá. Podemos hacer eso con la tijera o con el escoplo, o que se quede más sencillo para usted. Para mí me gusta bastante utilizar el escoplo. Y vamos haciendo esto con la base del cráneo arriba y la órbita acá, hasta identificarmos las cedillas más posteriores. Cuando identificamos las cedillas más posteriores, principalmente la pared anterior del seno esfenoidal, tenemos que tener algunos cuidados, como lembrar que tenemos, recordar que tenemos la región más superior, los nervos ópticos, y en la región más baja, la arteria esfenopalatina. Y también tenemos que cuidar que en la pared más lateral tenemos la carótida también, que está acá. Entonces, cuando vamos a hacer esto, podemos usar un escoplo con na parte más lateral para adentrar el seno esfenoidal, que aquí está. Miren como acá tenemos la carótida, acá tenemos el nervio óptico, y ese es el seno esfenoidal derecho. Después que hacemos eso, podemos sacar toda la estructura etimoidal en bloque. No hay necesidad, no es una obligación sacar todo en bloque, pero si es posible es mejor, principalmente en una patología donde quieres que tenga una avaliación del patólogo, enviar la pieza toda en bloque es mejor para la patología se quedar en un buen diagnóstico. Después que sacamos todo, mira cómo sacamos todo el proceso, todo el bloque etimoidal en una sola pieza. Y acá es el resultado de la disección que tenemos después. Tenemos acá el seno frontal, acá el seno esfenoidal, acá el seno maxilar, y mira cómo no tenemos ninguna cedilla anterior restantes. Acá tenemos la base de cráneo, la órbita, y si seguimos esas dos estructuras, si en toda la parte vemos que tenemos la base del cráneo y de la órbita, tenemos certeza que no quedamos cedillas etimoidales residuales. Mira, acá el concepto del ángulo duro, la parte más lateral. Esto acá es muy difícil de hacer fístula, diferente de acá, donde la dura madre acá es muy chiquita, entonces es más sencillo hacer, más fácil hacer una fístula en la región medial. Mira la diferencia que tenemos acá de una cirugía centrípeta, donde todas las cedillas etimoidales anteriores fueron contempladas, diferentes de acá, como la técnica tradicional, principalmente las cedillas etimoidales anteriores no fueron completadas. Y ahora vamos para la parte cirúrgica, ¿no? Entonces acá tenemos un caso, só para demostrar para usted, tenemos un caso donde tenemos sinusitis crónicas, y acá una fosa nasal derecha, el corneto medio, vamos a hacer una incisión anterior al proceso uncinado en la lámina ascendente. Después que hacemos eso, vamos desplegar esa mucosa y seguir para la región del seno frontal. Mira que solamente con la incisión nosotros ya identificamos el seno frontal acá y también la pared anterior de la base de cráneo. Entonces, con eso tenemos la cirugía más controlada posible. Tenemos la órbita a su izquierda y la base del cráneo acá. Con eso podemos seguir la cirugía de manera más tranquila posible, porque es solamente sacar todo que se queda entre la base del cráneo y la órbita, que se tiene una seguridad muy grande de hacer eso. Siempre como estás viendo la base del cráneo arriba, podemos cortar con la tijera que sabes que no es más base de cráneo porque estás mirando la base de cráneo. Y después que hacemos eso, sacamos toda la estructura y acá tenemos el seno esfenoidal que está. Después de eso, podemos sacar todo el bloque etimoidal que estaba enfermo. Mira cómo sacamos todo acá y el bloque está como un todo. Y ese es el resultado después. Mira, acá tenemos el seno esfenoidal acá, la base del cráneo y el seno frontal acá.
Con eso se garante que todas las cedillas etimoidales fueron contempladas en su cirugía. Eso te garante tranquilidad para que ese paciente, para que usted haya hecho el mejor posible para este paciente. Acá otro caso también, donde sería un caso con una sinusitis crónica con poliposis, ahora en la parte del lado izquierdo. También acá tenemos el cornete medio, acá el proceso uncinado que tiene pólipos. Hacemos la incisión anterior a todo esto. Hacemos la incisión, puede ser con un cuchillo, con un bisturí, con el caltério. Y mira, hacemos esto, identificamos el seno maxilar abajo, después vamos al seno frontal arriba. Utilizamos bastante el cotonoides en una estructura, una manera de dissecar muy bien. Y después que sacamos esa cedilla y la patología que estaba cerrando el seno frontal, podemos observar acá el seno frontal muy bien identificado y también nuestra base del cráneo. Por eso podemos sacar esto y podemos seguir la disección de la parte de la órbita. Y este es el resultado final. Mira la órbita, la base del cráneo. Acá vamos a identificar el seno esfenoidal. Acá el seno esfenoidal identificado, la carótida interna está acá. En este caso, como es una poliposis, nosotros hacemos siempre la ligadura de la arteria esfenopalatina. En todos los casos de poliposis hacemos esto y podemos sacar toda la patología completamente en bloque acá. Toda la patología saliendo del seno etmoidal. Mira como toda la patología se quedó en bloco, es una patología muy extensa y mira el resultado postoperatorio. Podemos observar intraoperatorio, podemos observar toda la base del cráneo, el seno frontal bien abierto acá, la base del cráneo y la órbita disecada. Esto nos garante que hacemos lo mejor para nuestro paciente. Esto es la imagen preoperatoria de este caso, como observó cómo se quedó muy bien abierto toda esta región acá. Y esto es lo postoperatorio, la imagen postoperatoria, creo que 3, 4 semanas después. Mira como toda la mucosa ya está cicatrizada, el seno esfenoidal acá, se queda un poco de pólipo porque es una poliposis y cuando es poliposis nosotros no tenemos poder sobre la patología, nosotros solamente tenemos poder en ampliar al máximo la cirugía que vamos a hacer para este paciente. Acá el seno frontal, la base del cráneo toda expuesta y la órbita también toda expuesta. Ahora, un otro caso de una poliposis, esto también un caso mío que hacemos acá, mira cómo tiene bastante pólipos en dos lados, ya fueron operados 3, 4 veces, pero nuevamente, como las cedillas etimoidales anteriores no fueron contempladas acá, y vamos a operar este paciente. Ah, un segundito que no sé por qué no pasó, pero está acá abierto en otro, un segundo, ¿sí? ¿Consiguen mirar ahora mi tela? Entonces, acá mira cómo tenemos la cirugía, tenemos pólipos en el meatus medio. Hacemos nuevamente una incisión en la pared lateral anterior, la patología y anterior al proceso uncinado. Hacemos la disección de la pared. Nuevamente, disecamos la pared. Esto está un poco menos editado porque era solamente una edición para hacer como hacemos la parte de la poliposis nasal. Abrimos la parte del seno maxilar acá. En poliposis nasal nosotros utilizamos mucho cotonoides, muchos algodones, siempre con adrenalina para hacer una vasoconstricción ali en la región. Y después vamos a identificar el seno frontal que está acá. Yo voy a pasar un poco más. Siempre mira, como poliposis es una cirugía que tiene mucho sangre, entonces tienes que tener bastante paciencia para hacer la cirugía. Entonces, una vez que identificamos el seno frontal de la base del cráneo, tenemos también la órbita acá y podemos sacar toda la patología que está entre estos dos sitios que son los más peligrosos. Entonces, siempre vamos a identificar la órbita y la base del cráneo para sacar todas las cedillas que están acá.
Mira, acá tenemos una visión muy buena de la órbita. Podemos, después que disecamos todo, sacar toda la patología. Y, déjeme pasar un poco más. Sacando toda la patología acá. Y tiramos en bloco esto, todo que está allá. Después vamos a abrir el seno esfenoidal también, acá la pared anterior del seno esfenoidal. Vamos a adentrar en ello. Y acá tenemos la abertura del seno esfenoidal. Después, como he dicho, en casos de poliposis nasosinusales, nosotros siempre hacemos la ligadura de la arteria senopalatina y vamos a cauterizar ahí. Y después esto vamos a ampliar y mejorar un poco más el seno maxilar y acá está el seno frontal bien abierto y el seno maxilar acá también abierto. Entonces tenemos el seno esfenoidal, maxilar y seno frontal bien abierto. Entonces déjeme ahora mostrar otros casos porque no sé. Un segundito acá. Y ahora tenemos más dos casos. Carlos, ¿cómo tenemos de tiempo? Todo lo que quieras, vamos perfecto. Así que tranquilo, no tener límite de tiempo. Ah, Viene sí, muy perfecto. interesante todo. Y Perfecto, entonces. los videos se ven súper bien. Entonces déjeme abrir la pantalla. Aquí. Son los unilaterales. ¿Conseguem mirar la tela del PowerPoint? No, ahí se está viendo la ventana del PowerPoint, no pantalla No, completa. no todo, sí. Que pone probablemente Sí, sí. Agora creo que. full screen. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces, en un paciente yo voy a mostrar dos, tres casos de donde la técnica centrípeta puede ser aplicada. Acá tenemos una mujer de 38 años que tenía obstrucción nasal derecha y dolor maxilar. Mira, en este caso, como tenemos la tomografía de ese paciente, tenemos una lesión unilateral del lado derecho que tenía una invasión y una destrucción de pared anterior del seno maxilar con identificación de la parte ya más anterior, ya destruyó la parte anterior del seno maxilar. Esto porque esta paciente tenía un cisto acá, pero la lesión adentró el seno maxilar y destruyó la pared anterior. Entonces, mira, acá, déjame ver. Acá también tenemos la parte más posterior, donde tenía toda esta lesión acá. Y cuando vamos a operar este paciente, vamos a ver la lesión. Mira cómo tiene una lesión que tiene un aspecto polipoides acá en la fosa nasal derecha. Como tenía una lesión ya de la pared anterior del seno maxilar, resolvimos hacer un caudeo acá para adentrar más de frente para el seno maxilar. Nosotros no tenemos problemas en hacer incisiones externas, principalmente el caudolux, porque es una incisión más tranquila do que tentar hacer un Denker y tenemos el control del seno maxilar muy amplio. Entonces podemos combinar las técnicas. Podemos hacer una técnica externa, que es el caudolux, combinado con una técnica endoscópica y hacer los dos pelo mismo sitio. Então, podemos mirar acá como tenía un cisto más anterior y la pared anterior del seno maxilar está acá con una cierta destrucción. Entonces, vamos a adentrar el seno maxilar más lateral posible para que possamos sacar toda la patología. Acá, con el uso del cotonoides, podemos observar que tenemos una disección bien amplia de la parte inferior de la lesión de el assoalho del seno maxilar y también de la pared lateral del seno maxilar. Estamos haciendo todo esto por dentro del caudolux, que es una incisión bien tranquila. Una vez que tenemos el control de la parte lateral inferior del seno maxilar, podemos hacer la parte endonasal. Entonces, mira como nosotros no vamos a tocar en la patología, como siempre con un algodón empujando la lesión para que tenemos más espacio. Entonces, hacemos lo mismo que yo estaba explicando para usted.
hacemos la incisión anterior a lesión, anterior al proceso uncinado, para que tenemos el control tanto de la parte más anterior del etimoides, como también de la órbita y de la base del cráneo. Então, vamos fazer essa incisão mais hasta abaixo, a mais inferior possível, para que tenhamos controle de todo isso. Como não temos o diagnóstico pré-cirúrgico, temos que tratar como se fosse algo maligno. Então, temos que sacar todo com grande possibilidade de ressecção completa da lesão. Então, uma vez que hacemos isso, estamos dessecando o processo uncinado agora, que está mais posterior. Vamos com a ajuda de algodão identificar a órbita e a seno frontal arriba, la lesión estaba más abajo, entonces fomos solamente disecando la órbita acá, siempre empurrando la lesión y nunca haciendo, nunca indo adentro de la lesión. Imagínese que usted adentre dentro da lesão e depois tenha que procurar seus limites. Isso se queda muito malo porque uma hora não vai saber se está em la lesão, se está em la base del crânio, onde estás. Então, depois volvemos para região de acá e hacemos a dissecção da região da parte medial da lesão dentro do seno maxilar. Sempre empurrando a lesão, não fazendo buracos. Como teníamos uma suspeita que poderia ter câncer acá, sacamos a parte do assoalho junto do seno del assoalho nasal para ter bordes de, de mucosa sadia e hacemos todo isso e podemos agora identificar a base do crânio, a órbita, e vamos seguindo a lesão, sempre tirando su onde estava aderida, sempre com cautério para não ter recidivas. E uma vez que sacamos todo isso, podemos dar a volta em toda a lesão, que estaremos tranquilos. Vamos sacar a parte del ducto nasolacrimal que está acá. Sacamos a parte do ducto nasolacrimal que estava preso e podemos sacar toda a lesão em bloco também, sem necessidade de remover em piecemeal. Podemos sacar como um todo acá. Acá se rompeu quando estávamos sacando e fomos atrás da outra parte que estava mais por trás. Essa é a parte mais importante. Depois caracterizamos a região onde estava o pedículo, que nós outros queríamos que fuera acá, pero mire como toda a base do crânio, senoidal que está acá, a base do crânio toda e a órbita, toda exposta. Depois hacemos a fechadura del caudoluco acá e temos o controle cirúrgico muito belo. Sabemos que não temos mais lesão acá. Nos quedamos muito satisfeitos com essa parte endonasal dessa paciente. Pero esto es el resultado postoperatorio. Hacemos siempre un control pós-cirúrgico de 24 horas después de la cirugía para ver cómo estás y todo más. Y mira cómo cómo sacamos toda la lesión, diferentemente de un cuadro donde lo problema es una parte de la sinusitis. Esto no era una sinusitis, esto era una parte tumoral. Entonces, pues, mira como la parte más superior donde no tenía lesión, porque el seno etimoidal estaba bueno, no fuera abordado. Pero la lesión, nosotros no peleamos con la patología. Nosotros siempre nos quedamos a vuelta de la patología para que no tenga problema. Y esa es la imagen de creo que 3 semanas después, no, 2 semanas después de la cirugía, como ya se queda más epitelizado, más toda la parte disecada acá, tiene la parte del frontal que está abierto acá, y toda la parte de la cirugía acá. Esse é um caso muito interessante também, é um ninho de 13 anos. Eu vou mostrar somente este, que creio que temos tempo para as perguntas. Então, é um caso muito interessante, eu vou mostrar para você também como hacemos a parte da técnica centrípeta. Então, acá temos um paciente, um ninho de 13 anos, que tinha uma obstrução nasal direita, dolor maxilar e epistaxis eventuales. Mira acá na fossa nasal direita como tem uma lesão muito grande que se estende para toda a parte de la fosa infratemporal acá y se va hasta la atrás. Mira cómo está. Tiene una lesión muy grande acá. Y cuando fomos a abordar este paciente, la principal sospecha que tenemos es un nasoangiofibroma. Observen como la arteria maxilar interna está bien deslocada acá.
y bien posterior, eso se queda un problema muy grande porque tenemos que, mira, por dentro del nariz, es muy difícil atravesar toda la lesión, identificar la arteria que está acá. Entonces, en este caso también vamos a hacer un caldo loop para tener una exposición mejor y vamos a hacer acá. Entonces, vamos a operar ese paciente. Voy a pasar un poco más rápido, pero solamente para mostrar para usted. Tenemos acá la lesión, la fosa nasal derecha. Vamos a intentar primero, yo operé este paciente junto con Ian. Entonces, primero intentamos hacer un Denker para tener un poco más de espacio para disecar la lesión. Entonces, acá estamos, perdón, acá estamos haciendo un Denker para sacar la pared anteromedial del seno maxilar, pero mesmo intentando hacer la parte del Denker se quedó muy apertado, no estábamos satisfeitos con la disección de la parte, no teníamos el control, todo el control de la pared lateral del tumor, estaba se quedando muy estrecho e empezó a sangrar. Entonces fue cuando decidimos hacer novamente un caldo de Luca acá, porque estaba muy apertado, no teníamos el control, si nos quedamos con un sangrado un poco más importante, teníamos receio que fuera a acontecer algo muy grave, el paciente podría morir. Entonces, fuimos para el caldo Luque, hacemos casi la misma cosa que en la otra cirugía. Identificamos la pared lateral, la pared inferior del seno maxilar, porque en el caso de un nasoangiofibromas, tenemos que identificar la pared posterior del seno maxilar. Porque la primera cosa que queremos hacer en un nasoangiofibromas es hacer la ligadura de la arteria maxilar interna. Los grandes angiofibromas tienen una vascularización, puede ser una vascularización mixta, pero la principal arteria que nutre el angiofibroma es la maxilar interna. Entonces, siempre que vamos a hacer una cirugía de angiofibroma, vamos atrás de la maxilar interna para que podemos hacer la ligadura de esta. Entonces, acá estamos identificando lo contenido de la fosa palatina y acá identificamos la arteria que está acá. Esta es la arteria maxilar interna. Puedes hacer una ligadura con clip o una ligadura acá. Mire cómo está pulsando la arteria maxilar interna acá. Puede ser con ligadura, con fio, con hilo, con cauterio, con que quisieras hacer, pero nosotros últimamente estamos dando puntos en la arteria, pasamos un hilo normalmente de algodón y después hacemos algunos nodos para cortar y dar el punto en la arteria. Acá se rompió un poquito, pero como estamos con el cauterio, tenemos el control de esto. Después que usted tiene el control de la arteria maxilar interna, el tumor se queda muy más sencillo de manipular, porque se disminuye mucho del tamaño y se queda más mole. Entonces se queda muy más fácil de manipular, puedes empujar para la región posterior, es muy más tranquilo de manipular esto. Entonces hacemos toda esa parte de la pared del maxilar, cortamos el septo posterior. Acá podemos observar que tiene una visión del nervio infraorbital, el V2 está acá. Entonces vamos siempre sacando la parte que está adherida. Acá podemos observar el seno, el vidiano que estaba allá. Es una estructura que siempre tenemos que tener cuidado con la cirugía de angiofibroma porque tiene muchas recidivas. Y después que sacamos todas las adherencias del tumor de la parte nasal, podemos empujar esto para la parte de la boca, porque es muy grande, no va a salir por dentro de la nariz. Y sacamos todo esto también en bloco. Mira, esto es porque después que se liga la arteria, se queda muy mejor, muy menor. Acá tenemos el contenido de la fosa pterigopalatina, acá el hueso pterygoideo, acá como está la parte da pterigoides acá, como está comido. E sempre que tienes essas ilhas ósseas, é importante cauterizar e usar uma fresa, porque acá sempre tem a recidiva del tumor. Então, sempre hacemos uma, fresamos esto, depois cauterizamos. E acá, como tem um pouco de sangrado, mira acá que bonito o nervo inforbitário acá. Como está bonito acá. E esta é a tomografia pós-operatória deste paciente. Mira como fuera un buen resultado, este también 24 horas después. Mira cómo no tiene más lesión en el seno maxilar derecho, como fuera feito toda la disección y removido toda la lesión también de la fosa infratemporal que estaba acá. Acá, antes de la cirugía, después de la cirugía, ese paciente no tuvo necesidad de recibir sangre porque sangró muy poco durante la cirugía, no fue nada de más y no fue embolizado
antes de realizar la cirugía. Mira acá cómo está la lesión antes de operar y después acá. Y acá también, antes de operar. Carlos, creo que era esto. Creo que podemos dejar un tiempo para las preguntas. Excelente, Rodrigo. Excelente la presentación y muchísimas gracias, la verdad. Muy, muy, muy bueno. Y sí, sí, hay varias preguntas. eh, de la doctora Domecq de Belém. Dice, buenas noches, muy interesantes los casos clínicos. Mi pregunta es, ¿la esfenopalatina la cauterizas siempre en poliposis de ambos lados o seleccionas según el caso? No, esto yo aprendí con el doctor Filippo. Siempre en poliposis nosotros cauterizamos la arteria senopalatina porque esto hace una parasimpatectomía selectiva. Junto con la arteria senopalatina tenemos los nervios parasimpáticos y cuando hacen esto, tiende a tener una menor eh, eh, taxa de recidiva de la poliposis. Entonces, além de mantener más tranquilidad pós-operatória, porque sabes que el paciente no va a sangrar pós-operatoriamente, porque sabes que la cirugía de la polipose es una cirugía muy sangrante. Entonces, além de esto, tienen estudios que demuestran que disminuye la recidiva se hace en la ligadura. Perfecto. ¿Y la C de las dos fosas nasales? Las dos fosas nasales, sí. Perfecto. Después el doctor Diego García dice, excelente presentación, Rodrigo. Por lo que veo, por la filosofía de la técnica, no utilizan microdebridador. ¿Es Sí, así? nosotros no utilizamos microdebridador. Claro, nosotros no somos contra la utilización de microdebridador, pero acá en muchos hospitales, principalmente yo que trabajo en la parte pública del servicio de salud brasileño, yo no tengo microdebridador. Entonces, si yo dependiese solamente del microdebridador, poliposis o otra cirugía, yo no operaría. Entonces, esa es una cosa que la técnica centrípeta también tiene ventaja. Nosotros no condenamos el microdepredador, tiene muchas utilidades, principalmente para sacar un poco más de mucosas, para tirar un poco más de estructuras, pero la técnica no necesita de microdepredador para ser hecha. Perfecto. Em, bueno, con respecto a eso que decís, últimamente, desde que me junto mucho con ustedes, con los brasileros, empecé a hacer mucho técnica centrípeta y genuinamente uno tiene mejor control de la patología, los postoperatorios van muy bien, es un cambio radical, la verdad que eso les agradezco un montón. Y también es muy importante y me quiero destacar lo bueno que dicen de la filosofía porque no están hablando, no tienen una opinión sesgada por un laboratorio, por la industria médica, por la ortopedia, y es una técnica que es muy buena, que es muy replicable y que es accesible para hospital público, privado, y todos los cursos que hicieron, yo estuve de alumno en el de Felipe y estuve de docente en el de Rodrigo y de Ian, y nada, son excelentes, la verdad que un nivel muy bueno y es muy interesante, yo les recomiendo a todos que empiecen a aprender de esta técnica. Bueno, después Verónica Gallego dice, muchas gracias por la presentación. Tres preguntas tienen. Dice, Opa. varias. Y ¿operan ipsilateral o contralateral, ya que algunas escuelas toman en cuenta esto por el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo? Eso no entendí un poco la pregunta. Sí, yo Mm, también no. y después la otra dice riesgo de lesión etmoidal anterior y cuál es el reparo anatómico para iniciar la incisión hacia superior. Pero creo que las tres preguntas van a lo mismo, es cómo evitar las complicaciones en dónde hacer la incisión. Sí, perfecto. Entonces, el hecho de la arteria etimoidal anterior es una cosa que muchos de mis residentes también tienen esta duda cuando van a empezar a hacer la técnica centrípeta. Pero siempre la arteria etimoidal anterior está posterior a la parte de la pared posterior del seno frontal. Está siempre después, más posterior de la curva de la base del cráneo. Entonces, si nosotros identificamos la base del cráneo primero, no tenemos riesgo de pegar la arteria etimoidal. Y otra cosa también es que siempre miramos la tomografía antes de hacer la cirugía. Entonces sabemos si la arteria etimoidal es la más baja o más alta, está plegada al base del cráneo o está más abajo.
Entonces, eso también es un control que tenemos antes de hacer la cirugía. Como miramos siempre la parte, identificamos siempre la base del cráneo, podemos seguir y identificar la arteria etmoidal. La parte del reparo anatómico para incisar iniciar la incisión hasta superior es siempre la parte de la axila del cornete medio, anterior a la axila del cornete medio hasta su altura. Esto está perfecto para hacer la incisión más anterior posible. Perfecto, Ya. excelente. Eso. Este, ¿qué iba a decir, perdón? No, la parte, la primera pregunta que yo no comprendí muy bien, mas creo que es esto. Bien. Después el doctor Pedro Machado, la doctora Belena te felicita. Doctora Cintia Arroyo pregunta si infiltras antes de la cirugía y en caso de no tener punta de colorado, la punta de electrobisturí, ¿cómo realizas la incisión? Entonces, nosotros siempre infiltramos con xilocaína con vasoconstrictor a 2%. La formulación pronta, nosotros no manipulamos esto porque tenemos casos donde ha hecho confusión con la infiltración. Entonces, nosotros siempre utilizamos la xilocaína con vasoconstrictor a 2%. Y caso de no tienes la punta de colorado, tienes para comprar unos cauterios que tienen la punta, pero si no tiene, también puede hacer con cuchillo que no hay problema ninguno. Perfecto. Después el doctor Martín Aranda dice, muy linda charla, muchas gracias. La cauterización de la efenopalatina no eliminaría la posibilidad de rotación de colgajos para cierre de fístulas de líquidos cefalorraquídeos grandes. Sí, por eso que nosotros hacemos la cauterización después de hacer toda la cirugía. Después que sacamos todo, hacemos la cauterización para garantir que no tenemos ninguna fístula licórica. Y como tenéis el control de la base de cráneo, la taxa de fístula licórica haciendo polipose, sí, podemos tener, pero normalmente no es grande fístulas licóricas, puede ser solamente un enxerto libre del corneto inferior, algo del tipo que se queda muy bien. Pero como tenemos el control de la base de cráneo y hacemos la ligadura después, al final de la cirugía, después que garantimos que no tenemos ninguna fístula licórica, que no está teniendo ningún extravasamiento de licor, que ahí sí hacemos la, la cauterización. Pero sí, puede decir que, pero y si un día este paciente tuviera un tumor de hipófisis que tiene que hacer un cogajo, pero esto no, no cabe a nosotros tener este cuidados. Tiene que hacer, Y ya, ya lo estás tratando de una poliposis nasosinusal que ya tiene su gravedad, da apneas de sueño, ya es una patología sí. compleja para tratar, quizás necesita un anticuerpo monoclonal o muchas cirugías, que es de difícil manejo, así que nada. Yo creo que está bien. Y también con respecto a eso quiero aclarar, porque justo lo hablé con Felipe, con el profesor Felipe en Curitiba, justamente porque di una charla de perforaciones septales y hablé mucho de los colgajos. Y yo siempre lo clasifico a los colgajos por su vascularización, por la arteria que tenían. Y lo que me dijo Felipe, que tiene mucha razón y ahí me hizo un clic en la cabeza, es que me dice, no, no lo clasifiqué por su vascularización, sino por sus pedículos, porque la nariz tiene vascularización por todas partes. De donde sea que vos hagas un colgajo, seguramente va a prender, inclusive un injerto, como dice Rodrigo, va a prender muy probablemente, y si sacan una buena superficie, sí que siempre va a haber posibilidades si existe la posibilidad de que encima de que tiene una poliposis nasal tenga además un tumor de hipófisis, bueno, que se puede hacer todavía coleajo. Después, después dice, doctor Eduardo Flores, si en la sección del saco lagrimal se hace algo, se canaliza o se lo deja así. Sí, esa es una cosa que el doctor Filippo, yo siempre, cuando fui para São Paulo y vi al doctor Filippo cortando el saco lacrimal, yo también dije lo mismo para ellos. Doctor, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que cateterizar algo? El doctor Filippo ahí dice una cosa, no se preocupe con el saco lacrimal, que ellos no se preocupa con usted. Entonces puedes cortar que no tiene, no se pasa nada, puedes cortar que no hay problema ninguno. Yo, eso en uno de los casos que yo demostré, nosotros cauterizamos el saco. Es mejor cortar con una tijera do que cauterizar, porque cauterizar tiene el riesgo de cerrar. Pero si cortas con una tijera, no hay problema ninguno, no tiene necesidad de ir, no, no pasa nada. Excelente.
Después pregunta Roy, hola, ¿la charla quedará grabada? Sí, sí va a quedar grabada, se está grabando. Después voy a hacer un canal de YouTube con todos los webinars que van habiendo hasta ahora, para que todos los puedan ver. Estaba esperando que me lo pidan mucho solamente. No, pero sí, 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 se va a hacer y se está haciendo muy buen material. La verdad que está habiendo excelentes charlas. Después, bueno, más felicitaciones de Fernando. Wilder Rincón, buenas noches, muchas gracias por la exposición. ¿Qué recomendación le daría a los residentes que quieren iniciar con la técnica centrípeta? Hacer nuestros cursos. Bien, Pero bien. sí, es verdad, porque la parte más importante no es tanto la técnica, es sí entender la anatomía. Y para eso tiene que secar. Entonces, esa es la recomendación que doy para los residentes. Estude bastante la anatomía, porque después que entiende la anatomía puede hacer como quisiera. Entonces, acá yo defiendo una filosofía, pero no digo que las otras técnicas son, no, tiene que hacer con tranquilidad y con que usted sabe hacer. Entonces, lo más importante es estudiar la anatomía. Sí, sí, y después tiene razón Rodrigo, de sus cursos son excelentes, lo vuelvo a repetir, son muy buenos, son muy docentes. Rodrigo es muy bueno explicando, tanto en español como en brasilero, inclusive se compenetra tanto y le gusta tanto que ahí estábamos en el curso y lo veo en el último día que estaba muerto con la cabeza explotada de estar todo el tiempo explicando y transmitiendo conocimiento, realmente un curso de primera y que le pone mucha pasión. Así que no, no, la verdad que lo Gracias. muy recomendable. No, en serio. Bueno, después Andrés Oviedo dice, doctor Rodrigo, muchas gracias por compartir esta técnica y el conocimiento basado en su experiencia. ¿Qué tasa de recidiva han evidenciado en poliposis nasal y si contemplan el uso de biológicos según los criterios de elección? Sin duda, yo creo que el biológico tiene una aplicación muy buena. Yo defiendo muy uso del biológico, principalmente para pacientes que han hecho una, dos, tres, cuatro cirugías. Esa es una patología ingrata. Nosotros no tenemos poder sobre la mucosa nasal. Como cirujanos, nosotros no podemos pensar que hacemos una mala cirugía porque se quedó de vuelta a la poliposis. Nosotros tenemos siempre que saber que hacemos lo mejor para el paciente. Entonces tenemos que abrir lo máximo posible del seno de la faz. Si tenemos garantía que abrimos el seno frontal, el seno con una buena abertura, el seno esfenoidal, no quedamos cedillas etimoidales, abriendo bien el seno maxilar para que la medicación tópica se quede en este nariz. Pero mesmo así, el paciente tiene recidiva, nosotros no podemos hacer muchas cosas porque la patología es una patología ingrata, el paciente tiene una patología crónica, tiene un problema de la mucosa, y muchas veces no tiene problemas solamente anatómicos, pero nosotros tenemos que eh, fornecer y ofrecer para ese paciente las mejores condiciones anatómicas que la cirugía puede ofrecer. Entonces, para eso, abrir todos los senos muy bien abiertos es lo mejor que podemos ofrecer para ello. Pero si la patología es difícil de controlar, el paciente tiene intolerancia a antiinflamatorios, tiene alergia a antiinflamatorios, tiene asma, muchas veces el paciente, el inmunobiológico es perfecto para ese paciente y tiene un control muy bueno de la patología. Perfecto. Ahí dice Silvia Delgado, si la incisión la empieza siempre en la rama ascendente del maxilar. Sí, siempre. Siempre Perfecto. porque nos garante el parámetro anatómico. Muchas veces si yo tengo que abrir solamente el seno maxilar, también hago la incisión en la lámina ascendente porque hacemos la parte más, nos quedamos la parte más anterior del proceso uncinado y garantimos que tenemos el, el, el orificio principal del seno maxilar. Entonces siempre hago la cirugía, a la incisión en la lámina ascendente. Excelente. Después el doctor Martín Aranda agradece por toda esta charla. Y el doctor Diego García pregunta si utilizas mucoplastía. No, no utilizamos mucoplastia, sacamos la parte de la mucosa que está enferma, pero no utilizamos mucoplastia. Perfecto. Bueno, hubo muchas preguntas, así que se nota que hubo mucho interés. Y eso es buenísimo. Eso creo que por eso sos buen docente y te lo digo de corazón en serio, porque te genera
generas dudas, generas interés, así que te agradezco, muy buenos videos, la verdad que muy buena la calidad de los videos, de la disección y demás. Ah, y hay una última pregunta que aprovechan hasta el último minuto, que Sí. dice indicaciones posoperatorias al paciente, ¿qué le Ah, das? sí, sí, perfecto, buena pregunta. Yo empiezo la lavagem nasal 24 horas con lavagem de alto volumen. Sí, entonces el paciente empieza a lavar la narina con alto volumen 24 horas após la cirugía. Yo quedo siempre antibióticos y corticoides biorales. Y tenemos acá una medicación, creo que no sé si tiene en Argentina, que es Decadron nasal, que es con oxametazolina junto con corticoides nasal. Entonces empezamos eso también no postoperatorio. ¿Eso utilizan desde qué día? Empiezan con Desde ese. 24 horas después. 24 horas después. Sí. Y dejan splints nasales, láminas de Mm, siliconas que hicieron yo de vidrio. empecé, yo utilizaba en el inicio, pero yo tuve un paciente una paciente que tuve mucha dor por causa del punto. Después de eso nunca más coloqué el splint, entonces no. Pero Y, también da, puedo usar, pero y en los tabiques das puntos transfixiantes, sí, algo. sí, sí, el punto transfixiante sí, una sesión de alivio, pronto. Bien. Y después, si preguntas si indicas de igual manera corticoides vía oral en pacientes hipertensos, ¿cuál sería la alternativa o si no es indispensable? Como el corticoide nasal, si tienes la posibilidad de acompañar a este paciente, puede utilizar corticoides sistémicos. Pero si no, solamente la lavagem, tiene que explicar para el paciente que va a tener un postoperatorio un poco más longo, un poco más difícil en la primera semana, pero no es una cosa obligatoria pasar al paciente si le tiene alguna contraindicación. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, aprendimos todos. Y muchas Yo- gracias. Gracias, Joe. Para mí es un honor estar acá. Sabes que usted es un gran amigo. Nos vemos, creo, en Santiago, ¿no? Sí, 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 nos vemos en Santiago y bueno, espero poder que podamos armar algo pues, y acá en Buenos Aires y poder invitarte, porque Claro, para mí será un placer. la verdad que soy excelente, tenés como te digo, tenés muy buena proyección a futuro, así que nada, ya tenés un excelente presente y va a tener mejor proyección a futuro. Así Muchas que gracias. muchas gracias por compartir, también muchas gracias a todos los que siempre se conectan, a los nuevos. Es muy, muy bueno que un jueves estemos 50 otorrinos, rinólogos, charlando de estos temas para mejorar nuestras cirugías, para compartir esto, la verdad que es muy lindo. Así que se Sí, agradece. muchas gracias a todos y me coloco a disposición para